Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. A ver, el caso más reconocido hasta ahora que se ha vinculado a los piratas de Aragua es el secuestro de homicidio del ex militar venezolano refugiado en Chile, Ronald Ojeda, recordemos, ejecutado por encargo, según la Fiscalía, del régimen de Nicolás Maduro. Por lo mismo, la familia de Ojeda, representada por el penalista Juan Carlos Manríquez, es querellante en la causa, al igual que el gobierno, el que ha sostenido que de comprobarse la participación del régimen venezolano recurrirá a instancias internacionales. Pero la investigación del equipo contra el crimen organizado, ECO, de la Fiscalía, encabezada por los fiscales Héctor Barros y Alex Cortés, también ha permitido vincular a la organización criminal con al menos 6 casos de diversa consideración en los que han participado diferentes grados y roles. La audiencia de ayer se dio luego de que fuera separada la semana pasada de la formalización de los detenidos en la toma Santa Marta de Maipú y la discusión de la extradición de 3 imputados. La instancia de hoy fue declarada reservada, la de esta jornada, y según fuentes del diario La Tercera, está retrasada por la discusión si era necesario que comparecieran o no de forma presencial los imputados. Pero hay un listado de crímenes que el Ministerio Público le imputa a esta célula que se ha denominado la célula más peligrosa del Tren de Aragua. Aquí hay asesinatos, secuestros, extorsiones, hay de todo. Asesinatos además entre ellos, porque entre ellos viene el castigo, si es que se portan mal, si es que realizan algo que no lo autorizó el jefe. O sea, aquí hay de todo. Uno de los primeros delitos que comunicará la Fiscalía en contra de los integrantes de los Piratas de Aragua es el de asociación ilícita criminal, el que se atribuirá a todos los imputados, quienes actualmente están en prisión preventiva por diferentes hechos, principalmente secuestros. Los cargos que se levantarán ahora serán el de haber integrado la banda, algo que hasta ahora no había ocurrido. Para lograr aquello, el Ministerio Público expondrá la jerarquía de la organización, porque esto es muy importante en las organizaciones de crimen organizado, el que manda, a quién le tienen que seguir las órdenes. Encabezada en Chile esta organización por Rafael Gómez Salas, alias El Turco, ya lo habíamos escuchado, y Carlos Gómez Moreno, Carlos Bobby, quien está aún más arriba de la cadena delictual. Los 2 imputados, quienes están detenidos y a la espera de su extradición en Estados Unidos y Colombia respectivamente, se les indica como quienes entregaban las órdenes de secuestro, ejecución de víctimas y líderes de tráfico de ketamina del Tren de Aragua en nuestro país. Más abajo en la agrupación y según la indagatoria de la PDI, se le atribuirá el delito de asociación criminal a Wimner Rivas Olivaras, alias Titi, Yolvi González, detenido por el crimen del carabinero Emanuel Sánchez, Wilbert Olivares, alias Niño de Oro, y Nixon Quinteros, todos a quienes la Fiscalía les levantará cargos por haberse comunicado para coordinar y planificar secuestros, lo que hacían a través de un grupo de WhatsApp llamado De la Mano de Dios. Y esto sigue porque finalmente, y también como integrantes de los Piratas de Aragua, están otros sujetos como Alexander Chourio, Renzo Sánchez, Josué Ramírez, Yorma Peroso, Osmar Romero, José García, Johandro Valladares, quienes cumplían las labores operativas. Ese era su principal objetivo en esta banda. Además, hay otras personas como Carlos Sepúlveda y Brian Piña, a quienes se les acusa de colaborar con la organización, facilitando casas para torturar, como es en el caso de Julián Iglesias, quien participó inhumando el cuerpo de Ronald Ojeda. Julián Iglesias, el conserje de un edificio, recordémoslo. Uno de los primeros casos que la Fiscalía le imputa a los piratas es una extorsión realizada a un comerciante de Independencia, quien recibió un mensaje del propio Turco, quien le ordenaba pagar dinero a cambio de tener seguridad en su local. Buenas noches, nombre tachado. Un saludo. Ante todo, lee bien lo que te voy a escribir. Te tenemos ubicado. Sabemos que tienes un Mazda 2022, que vives en la planta baja del edificio Inglaterra, con portones blancos. Tienes 2 minimarket, una panadería, 2 bodegas. Tienes varios negocios en la zona. Necesitamos que colabores con nuestra investigación y te vamos a brindar protección en todos tus negocios y tu casa.
si no estás dispuesto a colaborarnos, todo esto te va a salir más caro, decía un mensaje que envió Gámez a este comerciante. En este hecho, que es investigado por un delito de extorsión, 2 integrantes de la banda fueron hasta el local a bordo de una moto y abrieron fuego en contra del mini market para amedrentar al locatario. Porque se hacen crímenes internos. Uno de los principales negocios de los piratas de Aragua en Chile es el tráfico de ketamina. A la venta de esa droga se dedicaban Joseph Torres, alias Gordo Joseph, y Ray Nápoles y Edixon Rivero, quienes integraban la organización, también cometiendo secuestros y homicidios en el negocio del tráfico ilícito. Estos 3 integrantes de los piratas, sin seguir las órdenes de los líderes de la organización, secuestraron a una persona que también se dedicaba a traficar para exigirle el supuesto pago de una deuda, un venezolano. Sin embargo, aquella deuda no existía y el secuestro lo habrían cometido solo para ganar dinero. De eso se enteró Carlos Bobby, uno de los mandamás de la organización en Chile, quien ordenó el secuestro de uno de los suyos, del Gordo Joseph, y Nápoles y Riveros, quienes tras ser torturados y retenidos fueron asesinados. ¿Dónde? En el sector Rinconado de Maipú, salvo un sujeto que logró escapar tras el descuido de sus captores. Y aquí vemos en este caso cómo opera el sistema. Ellos secuestraron porque querían plata y no le avisaron a la cúpula, lo hicieron por cuenta propia. Este Carlos Bobby supo, les exigió explicaciones, porque ellos dijeron es que nos debía dinero, averiguó, no le debían dinero, entonces ordenó su muerte. Entonces los miembros de la banda los detuvieron y los mataron. Ocurre que uno de ellos logró escapar y llegó corriendo, después de escapar a través de un río, llegó corriendo a la PDI a contar todo lo que había ocurrido porque estaba en peligro su vida. En este caso, la Fiscalía imputará los delitos de secuestro con homicidio, en el que se ha comprobado que participó Carlos Sepúlveda facilitando la vivienda de tortura. En enero de 2024, 2 personas se encontraban privadas de libertad al interior de una casa en Quinta Normal, donde era habitual que el Tren de Aragua mantuviera a sus víctimas de secuestro, cuando fueron sacadas del lugar y trasladadas hasta el acceso sur en San Bernardo. En ese lugar, cerca de las 3 de la mañana con 30 minutos, un grupo de integrantes de los Piratas de Aragua ejecutó en un costado de la autopista a los 2 hombres, quienes según sus autopsias fallecieron de impactos de bala en la cabeza y en el tórax. Por lo mismo, este hecho fue calificado como delito de secuestro con homicidio, entre los que se formaliza Anthony Liendo como uno de sus autores. A juicio de la Fiscalía, en el crimen de Ronald Ojeda participaron 16 integrantes de los Piratas de Aragua. De estos, aún 9 permanecen prófugos, pese a que los principales autores estarían ya capturados. El Ministerio Público ha indicado que cada uno de los integrantes tuvo un rol y participación establecida en el crimen para lo que ha imputado los hechos según corresponda. En esta reformalización, la Fiscalía le atribuirá responsabilidad en el caso a Winer Rivas y a Yolvi González, quienes habrían tenido un rol secundario, como en el caso de este último, quien habría sido el encargado de resguardar los falsos chalecos de la Policía de Investigaciones para fingir como falsos policías. El Ministerio Público también le imputa a la célula del Tren de Aragua en Chile el secuestro con extorsión cometido el 28 de febrero por la banda en la comuna de Cerrillos. Según los antecedentes de los investigadores, Yolvi González se encargó de contactar a través de Instagram a un joven que vendía zapatillas, fingiendo ser un supuesto cliente. Sin embargo, la noche en que fue a buscar el calzado, el vendedor fue secuestrado por la organización, la que a su vez contactó a su familia para exigirle un millonario pago. Luego de que las personas accedieran a pagar la extorsión que estaba solicitando la banda, dinero que fue recogido por Wimer Olivares, el joven vendedor fue liberado, razón por la que la Fiscalía les imputa delito de secuestro extorsivo. El último hecho que el ente persecutor atribuye a los Piratas de Aragua es la extorsión a un comerciante de Estación Central, ordenada por los líderes de la organización y cometida por González, quien al igual que en otros casos llegó hasta el local comercial y disparó para amedrentar. El mensaje de extorsión enviado al locatario decía: vamos a ver si tienes el mismo pensamiento. Busca la comunicación y lo que te voy a decir es esto. La PDI no va a estar 24/7 contigo, así que es mejor llegar a un acuerdo. No seas bruto, más vale perder si paras la empresa. Así que comunícate, tienes 24 horas si no te atienes a las consecuencias. Y atención que un nuevo imputado se suma a la lista de 19 miembros de los Piratas que comenzaron a ser formalizados durante la semana pasada. Se trata de Luis Carrillo, quien será formalizado en ausencia
esta mañana con el fin de solicitar su detención preventiva en Colombia y posteriormente su extradición. Su rol estaría en la toma Santa Marta, en la comuna de Maipú, bautizada como La Invasión, así bautizaron ellos esa parte de la toma, por los integrantes de la organización transnacional de origen venezolano. Según la indagatoria, Carrillo pertenecería al estamento más operativo de esa jerarquización de la banda criminal. Se encargaría con otros coimputados del tráfico de drogas y cobros a otros grupos para autorizar su operación con lo que se conoce como el pago de la vacuna. Es precisamente en ese lugar donde fue hallado el cuerpo del disidente del régimen chavista y exteniente en ese país, Ronald Ojeda, el pasado 1 de marzo de 2024. El imputado habría participado en la inhumación del mismo. Y mientras la Fiscalía afinaba este proceso respecto de Carrillo, cerca de las 8 de la mañana, lo estuvimos informando en el día de ayer, personal de la Municipalidad de Maipú y de Carabineros realizaron un nuevo operativo en las tomas El Trébol y Santa Marta para demoler inmuebles relacionados con los piratas. Y esto se hizo, esta demolición, respecto de 18 viviendas. Para el alcalde de la comuna, Tomás Bodanovich, las verdades de que el crimen del exteniente Ojeda, digamos que aceleró algunas acciones. No vamos a esconder eso, pero la solicitud, al menos desde el municipio, existe desde antes. Este operativo ocurre después de otro realizado el 22 de enero. En esa ocasión se detuvo a Julio Iglesias y Anthony Barbosa, miembros de los piratas, y quienes permanecen en prisión preventiva desde el viernes tras su formalización. Mañana, en tanto, seguirá la segunda ronda de formalizaciones de los piratas. Se trata de 12 venezolanos, un peruano y un colombiano que permanecen privados de libertad en Santiago 1 por otros delitos, quienes ahora se les atribuirán nuevos cargos asociados a plagios y homicidios. Y con respecto a esta demolición ocurrida ayer, se demolió la casa donde fue encontrado el cuerpo del ex militar Ronald Ojeda. Recordemos que fue enterrado en una maleta bajo 1,5 metros aproximadamente de profundidad. Se construyó sobre eso una losa de cemento. Ese lugar donde fue enterrado Ronald Ojeda, posteriormente encontrado por la PDI, fue demolido en el día de ayer. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.